Después de una jornada de descanso, ciclistas, directivos y miembros de la organización de la Vuelta, unas 3.000 personas en total, se concentraban esta mañana en la Avenida de Andalucía. Muy buenos días, cuando son las 12:10, está a punto de empezar esta etapa Alcoy-Murcia. En principio, una etapa de transición, pero habrá que esperar al desarrollo de la misma para ver cómo acaba la clasificación. Entre todos los que allí estaban, muchas caras conocidas. La mayoría por su vinculación con este deporte, como es el caso de José Miguel Echavarri, director del Banesto cuando Miguel Indurain era la máxima figura mundial de este deporte. Nos comentó cómo veía el nivel de la Vuelta este año. Sí, bueno, yo creo que el balance que hoy en Alcoy podemos hacer, después de salir a Salamanca, es que la Vuelta ha sido muy interesante, muy dura. Se han roto muchos pronósticos de gente que le daba pues, unos favoritos que luego no han podido responder a esa condición. Una confirmación de un equipo de la tierra, que es el Kelme, de un director que es de la tierra, que es Belda, que tiene esa varita mágica que cada año se saca como el conejito de la chistera y bueno, y da alegría y da satisfacción y se convierte en un rival muy duro. Y después, al día de hoy, también desde el punto de vista de nuestro equipo, libanesto.com, la satisfacción de que nos han dejado ganar 5 etapas y que esas 5 etapas han sido espléndidas para el espectáculo, porque han sido en montaña. Un renacido Chava, una revelación de mercado, un retorno de Blanco y al final se está convirtiendo en una vuelta, diría, muy doméstica, es decir, dominan los españoles, no hay extranjeros que preocupen y también la gente quiere ver eso también, ¿no? Que los españoles al final copen los puestos que de una manera u otra no solamente lo hacen aquí, sino lo han hecho también en Italia con Olano y Llosa o en Francia con Bellocchi. Lo lógico es que ante la falta de los monstruos que son Armstrong y Ulrich, los españoles han demostrado y lo han confirmado que son grandes corredores de etapas y aquí en la Vuelta a España lo están confirmando, ¿no? Y como no, era imposible no hacer referencia a Miguel Indurain. Es una especie de esa lotería que te toca, que a mí me ha tocado mucho, porque me tocó la de Perico, la de Arroyo, la de Miguel y ahora pues estamos aquí luchando por intentar también sacar nuevos valores que los tendremos ahí, que nos darán frutos. Pero evidentemente a todo el gran bosque, ese árbol que sobresalió de todos fue el gran Miguel, ¿no? Un gran Miguel que ha dejado huella en su forma de ser, en su forma de hacer y en su reconocimiento mundial en este deporte que lo ha hecho copar como el mejor deportista de la historia de España, ¿no? También Pedro Delgado marcó un hito en su época. A él le preguntamos, ¿ha cambiado mucho el ciclismo desde tu época de profesional hasta ahora? Diferencia, pues, muy grande. Muy grande, muy grande. No, bueno, la verdad es que sí, ¿no? Normalmente cuando eres corredor, el esfuerzo, el cansancio, eso te va limando poco a poco, ¿no? Y ahora, bueno, lo pasas bien, cuando era corredor lo pasas mal y ahora se puede decir que así lo paso siempre bien, porque estás de una manera u otra siempre hablando del que es ganador, de los corredores españoles, cosa que la gente quiere, ¿no? O sea, de una manera u otra ahora es mucho más cómodo porque también los traslados se hacen en coche. La compañía es lo que falla un poco, pero bueno, se trata de ir mejorando año tras año. Chavarri nos comentaba que antes el gran monstruo era Indurain y ahora hemos pasado más o menos a un plano donde hay varios ciclistas españoles que están triunfando. ¿Qué opinas de esta situación? Bueno, pues que con la época de Miguel él acaparaba toda la atención y de una manera parecía que no había otros corredores detrás de él, ¿no? Se ve que hubo un año ahí como de sequía de grandes corredores y afortunadamente ahora, bueno, pues lo estamos viendo ya desde hace 2 años atrás y confirmando año tras año, ¿no? Que hay corredores muy jóvenes como Sevilla, como Mercado, gente ya más hecha como Casero, como Eras y bueno, pues posiblemente seamos, aunque no tengamos esa figura, seamos la potencia número 1 en cuanto a corredores a nivel internacional. Y en cuanto a los pronósticos, esto es lo que nos decía. Bueno, los pronósticos ya están muy decididos. Yo creo que Casero lo tiene muy bien para ganar esta Vuelta a España y salvo sorpresa debería ganarla, ¿no? Y Sevilla yo creo que intentará, sobre todo ha demostrado que es un corredor muy ofensivo, pero que está pasando factura ya de lo que es
la temporada, ¿no? El Tour, y ahora ya la tercera semana de la Vuelta se hace muy cuesta arriba. Para el presidente de la Diputación, Julio de España, el que la Vuelta Ciclista haya tenido en cuenta Alcoy es toda una satisfacción. Manifestar mi agradecimiento y la enorme satisfacción que tengo de haber visto la respuesta de los ciudadanos alicantinos, sobre todo de la gente de la montaña alicantina, aunque también indudablemente la Marina Baja, y yo creo que toda la provincia de Alicante estuvo en ese fin de etapa aitana. Yo creo que hemos dado muestra de la enorme afición al ciclismo, de que Alicante merece que la Vuelta a España siempre la considere. Esa masificación de gente apoyando a los ciclistas en la subida aitana en el puerto de Estudón, yo creo que ha sido algo que toda España ha visto y que todos los que organizan la Vuelta a España me han manifestado la enorme satisfacción. La misma satisfacción mostraba el alcalde de Alcoy, Miguel Peralta, ante las 2 jornadas que ha vivido la ciudad gracias a este evento deportivo de primera magnitud. Evidentemente es un acontecimiento deportivo único en el ciclismo y en el deporte en general. Hay que ver la expectación que hay en la calle, la expectación que hubo el domingo en el final de etapa en el Alto Aitana, el domingo por la noche en el espectáculo que trae Unipublic y la Warner Bros. Y la realidad es que es impresionante como acontecimiento deportivo, y por lo tanto lo que hay que dar es las gracias a la Diputación y concretamente a su presidente por el empeño que ha puesto en que Alcoy tenga un inicio de etapa y un final de etapa en el Alto Aitana, ¿no?